El oro, la obsesión más grande de la humanidad. Su búsqueda causó la muerte de millones de hombres y la desaparición de culturas completas. Algunos pocos se hicieron inmensamente ricos. ¿Por qué veneramos este metal? Cuando los europeos llegaron a América, descubrieron lo que creyeron era una inmensa fuente de oro, tal vez inagotable. La ciudad de El Dorado. 500 años después, la búsqueda continúa. ¿Dónde puede estar? ¿En las pirámides? ¿Bajo las aguas sagradas? ¿En tumbas aún por explorar? ¿O enterrado bajo la tierra? Después de siglos de saqueo, la sed por el brillante mineral no da tregua. ¿Acaso los grandes emperadores lograron llevarse a su tumba el secreto de la ubicación del gran tesoro dorado? Hoy la ciencia permite ubicar lo que podría ser la gran fuente de oro de América. Llegar a ella es una tarea titánica. Expertos en culturas antiguas, investigadores y científicos emprenden arriesgadas odiseas y hallan nuevas pistas por todo el continente. Por fin, El Dorado podría ser encontrado. ¿Es el oro la maldición del continente? En el corazón de América, en las selvas yucatecas en México, la densa vegetación ha ocultado uno de los misterios mejor guardados del continente. ¿Podremos develarlo? ¿Pueden los templos de esta gran ciudad develar información sobre la ubicación del oro maya? El arqueólogo subacuático Guillermo de Anda se dirige hacia el área donde están los cenotes sagrados de la cultura maya. Estos enigmáticos lugares guardan secretos que Guillermo lleva estudiando durante años. Los cenotes para la cultura maya eran el acceso a una parte importante, una capa importante del universo que se encontraba bajo la tierra. Los cenotes no solo esconden misterios, también se cree que esconden grandes riquezas. La interacción con los cenotes se daba a través del ritual. Había una especie de trueque entre los mortales y los dioses. Entonces los mortales, los humanos, ofrendaban objetos valiosos para los dioses. Se habla de grandes depósitos de oro, de joyas en los cenotes. Se habla incluso de un códice en el cual se describe que hay gran cantidad de oro en un cenote. Algunas interpretaciones del códice sugieren que puede haber más de 8 toneladas de oro puro en algún cenote de la península de Yucatán que aún no ha sido identificado. Cuando estudiamos los cenotes, decimos que tenemos el mejor trabajo del mundo, aunque presenta retos muy especiales. De pronto se vuelve un deporte extremo porque tenemos que utilizar herramientas que convencionalmente no se usan en la arqueología, como cuerdas de rapel, equipo de rapel, equipos de ascenso. Necesitamos la herramienta valiosísima del buceo. Necesitamos un nivel técnico muy especial en buceo para poder acceder a los cenotes. Guillermo lleva años realizando inmersiones en numerosos cenotes de la región. Es la primera vez que se sumergirá en este. Los estrechos y oscuros laberintos pueden extenderse por más de 300 metros bajo la tierra. Los riesgos son impredecibles. Cada buzo cuenta con un solo tanque de oxígeno que debe ser suficiente para sumergirse, explorar el cenote y regresar. Un error podría ser fatal. ¿Será este el cenote del que habla el códice maya? Dentro de estas sorprendentes cuevas, ¿podrían existir toneladas del brillante mineral que sobrevivieron a siglos del saqueo? Guillermo de Anda se arriesga, ya que el posible hallazgo de estas piezas tendría un valor mucho más grande que el del metal en sí. ¿Podrá encontrarlo? Mientras el arqueólogo se sumerge en estas extrañas cuevas, en búsqueda de las reliquias mayas, a miles de kilómetros de allí, otro grupo de exploradores intenta rescatar un tesoro que sí fue encontrado y saqueado, pero que nunca llegó a su destino. ¿Cómo llegó este tesoro al fondo del mar colombiano? Piratas y bucaneros se dedicaron a usurpar lo que los españoles habían robado, pero en muchos casos los tesoros terminaron en el fondo del mar. El puerto donde se libraron las batallas más sangrientas por el oro
es una de las fortalezas más avanzadas de la colonia, Cartagena. El estudio de las batallas ha permitido encontrar 17 naufragios, solo en la bahía de Cartagena. ¿Cuántos de estos contendrán riquezas del botín saqueado? Ernesto Durán, contraalmirante y oceanógrafo, es el encargado de proteger el patrimonio sumergido que se encuentra en las aguas del Caribe colombiano. Solo él y su equipo están autorizados para acercarse a los naufragios. Pero como hace 3 siglos, hoy piratas modernos rondan el Caribe en busca de doblones de oro y otras riquezas que yacen bajo el mar. Cuando se piensa en naufragios y se piensa en galeones, queda la palabra oro, y el oro genera una fiebre y un síndrome. Todo el mundo quiere ir a sacar y saquear más que sacar. Junto a su equipo de buceo, el almirante Durán se dispone a sumergirse en el naufragio. Este barco fue hundido por los ingleses cuando intentaron tomar Cartagena hace casi 500 años. El equipo realiza una inspección y se cerciora de que este naufragio permanezca intacto. Estimamos unos 17, 18 a unos 25 metros. Va a haber movimiento, va a haber tráfico de botes. Hay que tener ciertas precauciones de seguridad. Hay bruma, hay nubes, pero depende de abajo cómo encontremos las cosas, podríamos tener suerte. Estos buques partían del puerto con sus bodegas repletas con el preciado metal que los conquistadores enviaban a España en forma de lingotes. ¿Podría haber un tesoro desconocido dentro de la Capitana? Mientras la Capitana está a solo 25 metros bajo el agua y es de fácil acceso, algunas embarcaciones yacen a más de 300 metros y ha sido imposible alcanzarlas, al menos hasta ahora. Hoy día hay equipos de muchísima tecnología que podrían llegar desde muy lejos, sin ser vistos, intentar hacer algún saqueo. Durán sabe que el tesoro más codiciado para estos piratas modernos es el de una embarcación específica, cuyas coordenadas ya han sido identificadas, pero que por seguridad son reservadas. El Galeón San José, la embarcación española con el cargamento de oro más valioso de la historia. Este podría transformarse en el Dorado hundido. Pero puesto en cifras, en números del día de hoy, hay quienes hablan de miles de millones de dólares. ¿Puede la Armada colombiana detener a estos piratas modernos? ¿Llegarán los saqueadores al galeón antes de que Durán logre rescatar el tesoro más grande de la historia? Latinoamérica, una región repleta de secretos. Sus montañas, selvas y antiguas construcciones podrían guardar algunos de los tesoros más codiciados de toda la historia de la humanidad. Los restos de la gran ciudad de la cultura herrera pueden contener una nueva pista. Este hallazgo ha sorprendido a los investigadores. Hasta hace muy poco tiempo no se tenían registros de su existencia. ¿Manejaban los Herrera el brillante mineral como el resto de sus vecinos? ¿Podrían ser estos los verdaderos pobladores de la mítica ciudad de El Dorado? Es extraño que los cronistas principales de lo que fue la época de la colonia no hayan escrito sobre el sitio. Tatiana Santa, antropóloga y arqueóloga, es la encargada de dirigir lo que podría ser una de las excavaciones arqueológicas más importantes de la última década, tanto por su extensión como por lo que puede revelar. Las pistas parecen ser piezas de un rompecabezas que apuntan hacia un gran secreto. Lo que ustedes ven señalados con estacas con color verde es lo que hemos identificado como una planta de vivienda. En las casas hay evidencia de un extraño ritual. ¿Qué podría encerrar este sobre los misterios de grandes tesoros ocultos? Aquí dentro de la casa tenemos 2 estructuras funerarias que están en proceso de excavación y de registro y que nos están dando pues también pistas sobre qué estaban haciendo las personas que vivían acá. No solamente estaban viviendo, no solamente comían acá, sino que también enterraban a sus muertos. Pero ¿a quiénes estaban enterrando dentro de las áreas de vivienda? Entre los muiscas existían los moxa, niños esclavos que se compraban en comunidades aledañas y se traían para ser sacrificados. Su sangre era puesta en las piedras ante el dios Sol, la deidad más importante de esta cultura. En las tumbas empiezan a aparecer algunos restos óseos y ofrendas.
La pieza que se encontró como ajuar dentro de la tumba es una cuenta de collar, es decir, los adornos que van, cada piecita que va en un collar, estamos hablando de una figura antropomorfa. Ya tendríamos que entrar en el laboratorio pues a definirlo. ¿Es la presencia de ofrendas junto a restos óseos un indicio de que en este lugar se practicaba el ritual de los moxa? Si realmente esta comunidad realizó este ritual, ¿habrá también en los entierros moxa grandes ofrendas hechas en oro como en las culturas vecinas que fueron saqueadas cientos de años atrás? Colombia no es el único lugar donde las tumbas arrojan pistas sobre la presencia de tesoros. A más de 3.000 kilómetros en el corazón de México, la obsesión por el pretendido mineral también ha terminado en muerte. La historia del gran imperio azteca ha estado rodeada de sangre. Fosas comunes en centros sagrados como este dan prueba de ello. El arqueólogo Salvador Guillén ha desenterrado decenas de restos. En el interior, hacia 2007, encontramos una serie de cráneos que estaban perfectamente alineados. Las evidencias arqueológicas nos marcan que fue una muerte simultánea. Algunos llegaron con ataúd, otros en mortaja, otros se alcanza a apreciar que los arrastraban y que tenían una gran prisa en depositarlos. En todo el continente se repitieron las guerras y las masacres por el oro, pero ninguna fue tan brutal como la que se vivió hace 500 años en Tlatelolco. Es que hablan de más de 10.000 muertos, los que caen en ese gran sitio de más de 76 días, más de 90 días según otras crónicas que hemos podido estudiar. Nos hablan de cómo del 13 de agosto de 1521 a diciembre se dedican a enterrar a sus muertos y van a arrasar el gran recinto ceremonial. La masacre fue llevada a cabo por Hernán Cortés, conquistador español que en 1521 derrotó al emperador Moctezuma y que luego enfrentó con violencia a su hermano Cuauhtémoc. ¿Podría el tesoro que buscaba Cortés encontrarse bajo el recinto sagrado? ¿O fue su búsqueda una alucinación más alimentada por la gran leyenda de El Dorado? Mientras se buscan más pistas sobre el botín azteca, se sabe que otros lugares sagrados también han sido saqueados a lo largo de siglos. En Colombia, un fastuoso ritual muisca se convirtió en la prueba fehaciente de que El Dorado estaba en América. En estas lagunas, los indígenas hacían ofrendas y depositaban objetos hechos en el maravilloso metal. Roberto Lleras ha recorrido estos páramos para documentar el saqueo que se dio en esta zona. La leyenda del Dorado, hay que entenderlo, no nace en América. De hecho, desde Europa venía alimentándose. Y hay varias versiones de ella, no solamente la del Dorado, sino la leyenda de las 7 ciudades de Cibola, en fin, leyendas sobre lugares míticos donde se debían encontrar grandes riquezas. El páramo de Siecha cuenta con un circuito de lagunas sagradas a donde llegó el conquistador español Jiménez de Quesada hace 500 años. El hermano del conquistador, Hernán Pérez de Quesada, encontró las primeras piezas de oro en una de las lagunas en Guatavita. Imaginando enormes riquezas que yacían en el fondo del agua, Quesada y sus hombres no dudaron en vaciar las lagunas para encontrar todo el brillante metal que contenían. La evidencia del saqueo todavía perdura y por poco acaba con estos enigmáticos lugares. Este fue el desagüe que, siendo el drenaje natural de la laguna, fue profundizado para poder bajar el nivel del agua y que en una segunda ocasión se profundizó aún más para desecar la laguna. Hay por lo menos unos 4 o 5 metros menos que lo que fue el nivel original. Pero pese al vaciamiento de la laguna, estudiosos como Lleras aseguran que el verdadero tesoro nunca fue encontrado y que todavía yace bajo alguno de los espejos de agua que ni Quesada ni los siguientes saqueadores lograron encontrar. Y los indígenas, de alguna manera muy inteligentes, siempre le están diciendo, eso está más allá, es el meta, está más lejos. Y cuando llega a un punto donde cree que está, le vuelven a dar la misma respuesta, está más lejos. Entonces, de hecho, exploran todo el territorio en busca de una cosa que nunca se encuentra.
Si la mítica ciudad de oro se encuentra más allá, ¿cuál es el lugar donde realmente puede estar? ¿Por qué no lograron los conquistadores llegar allí? ¿Es posible que las claves hayan estado siempre en las lagunas y que ellos no las hayan visto? Mientras Lleras continúa su recorrido buscando pistas sobre el preciado mineral de los muiscas, otro explorador se interna en la profundidad de la Amazonía colombiana. 600 kilómetros hacia el sur, donde muchos creen que está verdaderamente El Dorado. En la actualidad, esta región comienza a hacerse famosa como el sitio en donde se produce la última fiebre del oro del continente. ¿Estamos ante una búsqueda moderna por El Dorado? Durante siglos, esta región permaneció inexplorada, hasta ahora. Araraquara tiene una condición particular y es que de alguna manera tiene una serie de barreras geográficas que han impedido su colonización. Rodrigo Botero, quien vivió por varios años en la selva, tiene el mismo espíritu que tuvieron aquellos que hace 500 años se aventuraron a conquistar América. Entonces hay aquí un nivel de complejidad y de riesgo muy alto en donde pues la tecnología da hasta cierto punto, pero básicamente es tanto la experiencia, la confianza y la suerte la que permite llegar a esta región. Araraquara se ve amenazada por una repentina fiebre del oro que podría arrasar con el lugar. Rodrigo viaja con Daniel Mataví, hijo de un cacique de la región. Los nativos desconfían del mundo externo y son pocos los invitados que pueden ingresar a su territorio. En su recorrido de casi 2 horas, ven decenas de barcazas artesanales que se pelean por el oro, que yace sumergido en el río. Muchos arriesgan su vida por un puñado del atractivo mineral. Con tecnología arcaica y con el mínimo de seguridad, buscan el dorado bajo las caudalosas aguas del río Caquetá. ¿Serán estos osados mineros los que encuentren finalmente a El Dorado? Con el paso del tiempo, el deseo por encontrar un magnífico lugar lleno de oro no ha menguado. Los exploradores atraviesan el continente y se arriesgan para comprobar la gran leyenda. Los científicos ponen todas sus herramientas a prueba y los aventureros desafían una naturaleza implacable. ¿Qué tiene el oro que conduce al hombre a enfrentarse a tantos peligros? ¿Por qué invertimos tanto en remover cielo y tierra para encontrar el metal? ¿Quién llegará finalmente a encontrar El Dorado? Latinoamérica, una región repleta de secretos. Sus montañas, selvas y antiguas construcciones podrían guardar algunos de los tesoros más codiciados de toda la historia de la humanidad. Miles de aventureros a lo largo de los últimos 5 siglos han perdido la vida en la búsqueda de alguna de las famosas fuentes inagotables de oro. Hoy, quienes buscan proteger algunos de los legados de otras épocas, luchan contra el reloj y contra las nuevas tecnologías que aplican los buscadores de tesoros. ¿Existen estos tesoros? ¿Quién logrará encontrarlos primero? En el corazón de las selvas yucatecas aún existen ciudades perdidas y allí podrían hallarse invaluables cantidades del codiciado metal. Los mayas fueron un pueblo que dominó la península de Yucatán en México durante casi 3000 años. Cientos de ciudades florecieron en medio de la selva. Una de las principales fue Chichén Itzá. Y antes de la llegada de los conquistadores, ellos también veneraron el oro. ¿Pueden los templos de esta gran ciudad revelar información sobre la ubicación del oro maya? ¿Habrá algún código secreto que lleva a donde yacen las ofrendas realizadas en el preciado metal y en piedras preciosas a sus dioses? Guillermo de Anda se ha dedicado a entender esta enigmática cultura a través de sus rituales. Estamos en el gran juego de pelota. Como ven, es muy grande. Es de hecho el más grande de Mesoamérica. Este panel es muy bonito, bien preservado y representa muy probablemente el final del ritual del juego de pelota.
en donde pueden verse jugadores todavía con las características del juego, los protectores, el equipo para jugar, sosteniendo cabezas decapitadas. Pese a que la cultura maya fue muy avanzada, poseía rituales que hoy se consideran violentos. Hay que recordar que era un ritual de vida y de muerte, y que era un ritual que recordaba un mito de creación. El inframundo era vital para esa cultura, y era allí donde iban a parar las grandes ofrendas de oro. Este lugar es increíble porque estamos prácticamente en el centro del universo maya, exactamente frente al castillo o templo de Kukulcán, una maravillosa estructura que no solamente es bella, sino que es muy simbólica. Tenemos este edificio alineadas sus 4 fachadas, no solamente con eventos astronómicos, sino también con la geografía sagrada del sitio. Esta última fase de construcción de la ciudad está, de alguna manera, hecha o pensada o asentada en función de 4 cenotes. Al norte el cenote sagrado, al sur el cenote Xtoloc, al oeste el cenote Joltún y al este el cenote Canyuyum. Si uno está parado en la escalinata y traza con un láser una línea recta exactamente al centro, esta línea recta va a dar exactamente alineada al centro de la escalinata con el cenote Joltún, uno de los cenotes que hemos estado estudiando. Los cenotes eran el lugar donde se realizaban las ofrendas. Allí, los sacrificados eran arrojados al fondo del agua, acompañados de oro. De esta manera, los mayas creían que sus presentes llegarían a las deidades que habitaban en el inframundo. Estudiarlos permitiría hallar las más grandes riquezas de esta misteriosa cultura. Se tiene la idea, la noción de un nivel del universo que está debajo de la tierra, que es el inframundo, en donde habitaban deidades, de donde provenían buenas cosas, como la lluvia, como la comida, y de donde podían provenir también malas cosas si no se mantenía un equilibrio. Malas cosas como tormentas, huracanes, pestes, sequías. Todavía es un enigma de qué manera el templo de Kukulcán fue construido, alineado con 4 cenotes sagrados. Pero esta no es la única simbología que lograron los arquitectos maya. También esta que sucede en los equinoccios, este maravilloso fenómeno de la sombra de una serpiente descendiendo por la fachada norte. ¿Puede esta extraña aparición indicar el camino hacia un tesoro escondido? ¿En qué cenote reposará el oro maya? Los cenotes son fenómenos naturales producidos en zonas que tienen piedra caliza, como es el caso de esta enorme planicie de la península de Yucatán. La erosión que forma la lluvia constante que va abriendo poco a poco las grietas que finalmente se debilitan, se agrandan, se colapsan y forman la entrada a un cenote o a una cueva. Y fue un cenote el que causó revuelo entre los buscadores de tesoros maya, el cenote sagrado de Chichén Itzá. Ya en el siglo XIX, el señor Thompson inicia un proceso de excavación con tecnología de punta para la época. Pero una de las cosas que demuestra Thompson con esta excavación es que efectivamente hay oro, había oro en el cenote. Todo esto incrementó la idea de los cenotes como lugares de tesoros. En 1894, Thompson compró una plantación que incluía parte de la ciudad de Chichén Itzá. Durante 11 años dragó el cenote sagrado y encontró cientos de piezas en oro, cobre y jade. Guillermo se dirige a uno de los cenotes que viene estudiando. Aunque este queda a cientos de kilómetros de Chichén Itzá, su estudio ha revelado una conexión con los rituales del cenote sagrado. ¿Existe una relación entre este cenote y los cenotes sagrados hallados por Thompson? ¿Podrá Guillermo hallar grandes riquezas en su fondo? Estamos en la orilla de un cenote que es muy bello, se llama Canquilché, quiere decir junto al árbol de la flor roja.
Vamos a prepararnos para entrar al inframundo maya. Esperamos que podamos encontrar nuevas evidencias que ayuden a nuestra investigación. Tal vez nueva evidencia de ofrendas, o tal vez alguna evidencia de sacrificio ritual. Algunos de estos sistemas son laberínticos, hay que saber cómo moverse para no perderse en ellos. Algunos de estos cenotes llegan a extenderse por más de 300 metros bajo la tierra. Guillermo debe tener clara la ruta para poder volver a la entrada del cenote. Cualquier emergencia durante la inmersión podría ser fatal, ya que es imposible salir rápidamente a la superficie. Entonces los cenotes tienen la cualidad de ser grandes preservadores de materiales arqueológicos. Son cápsulas de tiempo que de alguna manera preservan un momento, un instante del tiempo, tal y como se originó, lo cual los hace lugares maravillosos para hacer arqueología. ¿Podrá Guillermo dar con elementos preservados? ¿Acaso este cenote encierra oro destinado a sacrificios? Bueno, tuvimos un muy buen museo, vimos algunos huesos humanos en el fondo, algunos huesos de animal y pequeños fragmentos de cerámica. Gran cantidad de huesos humanos, algunos de ellos con marcas de interacción ritual, lo cual es interesante, marcas de sacrificio. Quizá los enigmas de los tesoros mayas sigan sin resolverse hasta que la tecnología permita indagar a fondo estos sitios. Nos falta mucho por investigar, nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por ver. Los grandes tesoros maya fueron buscados por decenas de aventureros y saqueadores. Aunque se habla de toneladas de oro, apenas se han recuperado algunas piezas. Pero en el centro de México, a 1.300 kilómetros de Yucatán, hubo un gran tesoro que sí fue hallado por los conquistadores españoles. Este descubrimiento marcó la caída de otro gran imperio mesoamericano, el azteca. Salvador Guillén viene desenterrando decenas de fosas comunes en el gran centro ceremonial del imperio azteca. La evidencia da testimonio de las muchas guerras que padecieron sus pobladores. Las evidencias arqueológicas nos marcan que fue una muerte simultánea. En el siglo XVI, el imperio azteca vivió una serie de masacres que cambiarían su destino para siempre. Esta vez a manos de un explorador con sed de oro y poder, que estuvo dispuesto a todo para conquistarlo. Al llegar a tierras mexicanas, Hernán Cortés comprendió que se hallaba en una región de enormes riquezas. Moctezuma, el líder de los aztecas, no vio ninguna amenaza en Cortés y le abrió las puertas de la ciudad. Finalmente, los españoles, cuando llegan a Tenochtitlan, son alojados en los palacios de Axayaca. Al recibir los regalos de Moctezuma, Cortés creyó haber dado con el tesoro de los aztecas, con el dorado. Deslumbrado por el descubrimiento, Cortés se obsesionó con obtener más tesoros. Por ejemplo, llenaban los canutillos de las plumas de ave de polvo de oro y servía como moneda. Cortés se ganó la confianza de Moctezuma y lo tomó preso en su propio reino, obligándolo a actuar en contra de su pueblo. Los europeos presionan demasiado a Moctezuma hasta su muerte. En las crónicas nos dicen que lo suben a las azoteas del palacio de Axayaca para que calme a la población. Las crónicas sugieren que el gran líder azteca fue apedreado por su propio pueblo.
revueltas no cesaron, y la noche del 30 de junio de 1520, los españoles se preparaban para huir de Tenochtitlán, llevando consigo todas las riquezas que les era posible cargar. Salen de noche, ya habían fundido todo el oro que habían podido encontrar. Hernán Cortés cae, empieza una gran batalla, se menciona que los indígenas ya lo tienen prisionero, están por matarle. Testimonios casi fantásticos aseguran que esa noche Cortés fue increíblemente arrebatado de las manos de los captores y salvado de la muerte, pero no todos los conquistadores lograron huir. Hay una gran mortandad de españoles y de aliados de indígenas y tienen una gran pérdida. El Museo de Antropología de la Ciudad de México conserva restos del oro que Cortés y sus hombres intentaron llevarse. Este es el famoso oro que fundieron de la matanza del Templo Mayor. Después de la muerte de Moctezuma, es su hermano Cuauhtémoc quien tomó el poder y se enfrentó a los españoles. Una vez más, Cortés logró atrapar al líder azteca, a quien torturó para obtener la ubicación del tesoro. Pero Cuauhtémoc se llevó el secreto a su tumba. Hay tradiciones en la población que nos hablan de que el tesoro de Cuauhtémoc, el tesoro de Moctezuma está en algún lugar enterrado. Si Cortés no pudo dar con el gran tesoro azteca, ¿podrá estar este todavía enterrado bajo las calles de la moderna Ciudad de México? Existe otro tesoro que ha causado la perdición de muchos, el tesoro hundido por los piratas en las costas de Cartagena, en Colombia. Desde hace 500 años, el continente americano ha sido objeto de grandes campañas en busca de oro. Estrategas militares, grandes emperadores, aventureros y científicos se lanzaron a lo desconocido para encontrar el lugar donde reposan los grandes yacimientos del brillante mineral. Muchas de las claves para llegar a estos tesoros se encuentran en documentos históricos y en jeroglíficos de las grandes culturas precolombinas. En el Caribe, los documentos de galeones y batallas son la primera pieza de un rompecabezas que busca dar con la joya más buscada, que yace en el fondo del mar. Durante la época colonial, el corredor formado entre Cartagena y las islas del Caribe fue la ruta de miles de embarcaciones cargadas con las riquezas de América. Muchas fueron atacadas por piratas ingleses y franceses, y sus cargamentos de oro fueron a parar al fondo del mar. Según estudios, en el lecho del mar Caribe hay miles de galeones llenos de oro. La Armada de Colombia vigila los galeones sumergidos en sus aguas, y con ellos el gran tesoro que estos guardan. El almirante Ernesto Durán es el comandante encargado de proteger el patrimonio submarino sumergido en las costas colombianas. Conoce como pocos los secretos que guardan los naufragios que yacen bajo las aguas del mar Caribe. Bajo el agua un buque hundido es todo un mundo, es un momento detenido en la historia que sepamos con razonable nivel de credibilidad, con denuncias, con hallazgos, con pruebas de que hay. Estimamos unos 260, 280 documentados en las costas del Caribe. Cada buque hundido, cada naufragio es un documento histórico con muchísima información. Con el estudio de casi 300 barcos sumergidos en las aguas del Caribe, historiadores como Francisco Muñoz han podido reconstruir los hechos que detonaron las más impresionantes batallas navales en esta parte del continente. Los primeros piratas que llegan a estas costas son los mismos españoles, quienes desde el descubrimiento de América iniciaban misiones de armadores y algunos colonizadores depredando las costas y robando a los indios el oro que ellos poseían. Los conquistadores lograron hacerse con una gran cantidad del anhelado metal. Obtenerlo era solo una parte de la tarea, ya que además debían llevarlo hasta el viejo continente. Mientras los españoles buscaban sacar el oro robado, una nueva amenaza se imponía. Desde Inglaterra embarcaban corsarios y piratas que poblaban las rutas marítimas que unían a América con Europa. En el año de 1706, zarpó la flota de Indias, compuesta por cerca de 20 galeones cargados con toneladas de oro y otras riquezas. El galeón San José fue una de las embarcaciones que componía esta flota.
La flota de India se convierte en lo más codiciado por los enemigos de España. Entonces, Charles Wigger, en ese tiempo capitán de la Armada Británica, le fue encomendada la misión de interrumpir o capturar esa flota. El capitán Charles Wigger recibió instrucciones de capturar la flota de Indias, un premio anhelado por Inglaterra. Él tenía unas informaciones privilegiadas sobre las rutas. Él sabía que la flota tenía que pasar a Cartagena. Esto le dio tiempo al capitán inglés para cerrar el cerco sobre ellos. Aún se conservan testimonios escritos de los soldados ingleses que presenciaron el ataque. Y ellos dicen que un incendio que se causó en el interior del galeón hizo estallar la Santa Bárbara del galeón, volándolo en 1000 pedazos, llevándose consigo la vida de 500 de sus tripulantes o de sus pasajeros y este gran tesoro en doblones de oro que alcanza los 11 millones según algunos investigadores, el cual yace en el fondo del mar. A pesar de que su ubicación exacta ha sido motivo de controversia, los documentos de la época prueban que el galeón fue hundido en la batalla de Barú, frente a las islas del Rosario en Colombia. La Armada patrulla constantemente esta zona. El tesoro del galeón San José es el más codiciado por los buscadores de oro. La zona donde se hundió el galeón es arcillosa y, según algunas hipótesis, los restos de la embarcación podrían estar 282 metros bajo el agua. Las inmersiones después de 65 metros requieren una mezcla de gases y la utilización de trajes secos. A 150 metros se empieza a padecer el síndrome de altas presiones. En el galeón San José había de todo. Muchísimos seres humanos, habían cañones, había carga, había oro, había esmeraldas, piedras. Y la importancia que tiene un barco como el galeón San José es fuera de serie. Al igual que ahora, Ernesto Durán y su equipo protegen las aguas y los tesoros sumergidos. Cientos de años atrás, Cartagena debió fortalecer su seguridad para evitar que poderosos piratas saquearan la ciudad entera. La fama de las riquezas obtenidas por los españoles en estas costas, principalmente el oro, al atraer a estos piratas que pretendían arrebatárselo, iniciaron la fortificación de la ciudad. Estamos en un plano de la época. Podemos observar cómo ya Cartagena iniciaba la protección de no solo de sus riquezas y el oro que manejaban sus habitantes, sino de ellos mismos, de los habitantes de Cartagena. El castillo de San Felipe y los más de 11 kilómetros de muralla hacían de Cartagena una plaza fuerte, difícil de penetrar por los enemigos de los conquistadores que buscaban hacerse a su territorio y riquezas. En la historia, después de que Cartagena ya culminó con su fortificación, quedó lejos del alcance de estos piratas y aventureros, pero solamente podían venir contra ella imperios como el imperio inglés o francés, que sí tenían los medios para atacar una plaza fortificada como esta. Sin embargo, nadie se atrevió a acercarse a su bahía tras la derrota del pirata Vernon, quien trató de ocupar Cartagena con el ataque naval más grande de la historia colonial, con 186 naves y 23.600 hombres. Aquí hay el testimonio del ataque de Vernon a la ciudad de Cartagena en 1741. Una de esas balas cayó en esta iglesia. El 27 de abril, día del cañoneo del Galicia, una bala entró por una de estas ventanas. La bala de cañón queda como un testimonio arqueológico de ese ataque en 1741. Durante siglos, el destino de los botines se dirimió en batallas navales entre las potencias europeas. Pero estas disputas dejaron muchos de los botines hundidos en el mar. La Armada colombiana protege en la actualidad a todos los naufragios que yacen en los mares colombianos.
buscando evitar que sean saqueados una vez más. Cuando estamos bajo el agua, las condiciones son difíciles, es un ambiente hostil. Desde el supuesto hallazgo del San José en 1982, ha habido controversia por quién tiene derecho a sacar el tesoro. Por ahora, las cortes dan la razón a Colombia, pero el tema no termina de cerrarse y la Armada debe patrullar la zona donde yace este codiciado cargamento hundido. Después de 300 años, ¿quién se quedará finalmente con el botín del San José? La posición exacta es parte de lo que es leyenda, de lo que es realidad y de lo que es novela. Y los ojos del mundo entero estarán pendientes de lo que va a pasar con ese fantástico y fuera de serie buque con ese cargamento tan especial. Mientras unos buscan tesoros escondidos en el fondo del mar, existe evidencia de que gran parte del oro se encuentra bajo la tierra en cementerios indígenas, cerca de la ciudad de Bogotá, Colombia. En la actualidad, aparecen en todo el continente indicios que señalan que el dorado podría haber existido. Algunos aventureros buscan el oro en cenotes sagrados, mientras que otros se sumergen en el fondo de las aguas del Mar Caribe. En las afueras de Bogotá, 127 personas desentierran uno de los cementerios indígenas más grandes que se hayan encontrado en Colombia. La construcción de una central eléctrica produjo un hallazgo casual que podría revelar asombrosas pistas sobre el brillante mineral de América. Durante el estudio de impacto se identificó que el área era un área de alto potencial arqueológico. Tatiana Santa, antropóloga asignada a esta excavación, busca revelar secretos sobre una cultura que permaneció desconocida hasta ahora. Esta es una de las formas típicas de enterramiento, que son ovaladas, una especie como de escalón, y en la parte de abajo es donde se encuentra el individuo. En este momento, pues aquí se está excavando también una tumba que tiene esta forma parecida. El estado de conservación del individuo. El estado de conservación no era muy bueno. Las piezas dentales se encontraron en buen estado, estaban completas, pero el cráneo que se encontró no estaba en buen estado y no se pudo recuperar muy bien. ¿Y huesos largos? No se encontró hueso largo, solo cráneo. El hallazgo de restos óseos y la presencia de ofrendas dentro de las casas indican que en este lugar se podría haber realizado el ritual del sacrificio de los Moxa. Se cree que estos sacrificios humanos eran acompañados por grandes cantidades de oro. De ser así, es posible que la comunidad que habitaba este cercado estuviera enterrando grandes tesoros junto a los restos de los Moxa. Tatiana Santa trabaja a contrarreloj. Ella solo cuenta con 6 meses para levantar toda la evidencia que pueda antes de que el lugar se convierta en la central eléctrica más grande de la región. ¿Será capaz Tatiana de descifrar siglos de historia en solo unos meses? A partir de lo que hemos encontrado, podemos decir que el sitio fue ocupado en su totalidad por una comunidad que ha sido llamada Herrera. Los Herrera ocuparon la zona hace más de 2000 años. La evidencia sugiere que 300 años antes de la llegada de los españoles, los Herrera habían desaparecido. ¿Qué enterraron antes de desaparecer? ¿Permanecen en este lugar todos los tesoros que sepultaron? Lo primero que nosotros encontramos fue una gran densidad de fragmentos cerámicos, de herreras y también algunos rasgos que podrían dar cuenta como de tumbas. Hemos encontrado aproximadamente 30 individuos. En la tumba se encontró un individuo subadulto, es decir, es un niño, pero pues ya tiene también que ir al laboratorio para dar un rango de edad de ese individuo. En su laboratorio, Tatiana tiene 2 objetivos. Debe confirmar que los restos óseos correspondan a niños y encontrar en ellos evidencia de tortura o de sacrificio ritual. Esto le permitirá establecer si murieron en sacrificios y por ende si fueron enterrados junto a sus riquezas. El proceso de limpieza es vital para poder recuperar los fragmentos óseos y sus características particulares. Efectivamente, la mayoría de restos óseos corresponden a niños. Pero todavía falta leer en los huesos la manera en que estos murieron. Su autopsia revelará si fueron víctimas de sacrificios. Si esto se confirma, el oro con el que fueron enterrados debería estar cerca de sus tumbas. El individuo es un hombre joven al cual se le han identificado algunas lesiones.
En los restos se ven huellas de laceraciones y fracturas en vértebras, costillas y otros huesos. Esto sugiere que la muerte de este individuo estuvo llena de violencia. ¿Es posible que los restos de Nueva Esperanza pertenezcan a niños Moxa? ¿Está el equipo a punto de descubrir una nueva evidencia sobre este extraño ritual? ¿Dónde pueden estar las ofrendas de oro que acompañan a estos sacrificios? Hemos encontrado piezas cerámicas completas, estamos hablando de jarras, cuencos, algunas urnas que nosotros podríamos llamar urnas funerarias. En la mayoría de las culturas de esta región, el mineral dorado era una ofrenda asociada con la muerte. Es muy probable que en el lugar todavía quede mucho oro enterrado en los cementerios que aún no han sido descubiertos. Se han hecho algunas excavaciones en las que se han encontrado oros en tumbas. Estamos hablando de tunjos de no más de 4 centímetros de alto. Y pues se ha encontrado también algo de tumbaga, que es la aleación entre cobre y oro. De 600 tumbas, se evidenciaron 3 de ellas contenían piezas orfebres que pues, se podría identificar con una persona de alta jerarquía. Tatiana debe descubrir más tumbas con ofrendas preciosas antes de que el brillante mineral de los Herrera quede enterrado una vez más. ¿Logrará hallar algo tan impactante como las grandes colecciones que hoy yacen en el Museo del Oro? El arqueólogo Juan Pablo Quintero tiene a su disposición una de las colecciones de oro, reliquias y momias precolombinas más grandes del continente. Las más de 30.000 piezas del museo son algunas de las evidencias más claras de la gran cantidad del mineral que tenían los imperios precolombinos. En su laboratorio, Juan Pablo estudia objetos y restos óseos que le darán nuevas claves sobre los grandes mitos que rodean a estas civilizaciones, íntimamente ligadas con el dorado. Básicamente las momias vienen con ofrendas. Sí, vienen con tunjos, eran tratadas como ofrendas para los dioses. Esta momia estudiada en el Museo del Oro portaba además un imponente penacho de plumas, copas hechas en oro y en el centro un tunjo hecho enteramente con el metal. El tunjo que aparece junto con esta ofrenda es un tunjo con relieve. En los fastuosos ajuares de las momias muisca puede estar una nueva pista para encontrar el dorado. ¿Es la búsqueda del oro americano fruto del delirio de aventureros y conquistadores? ¿O realmente hay una fuente inagotable del mineral en América? Los estudios de las tumbas parecen ofrecer información sobre estas misteriosas culturas y su culto por el oro. Pero al principio muchos de estos hallazgos fueron accidentales. Uno de los primeros en dar con un entierro fue Nemesio Cano, el abuelo de Guillermo Cano. El señor Cano tenía como oficio empedrar las calles, armando cuidadosamente un rompecabezas de piedras irregulares. En las calles no había cemento, sino las calles se empedraban. El abuelo de Guillermo intentaba acomodar una piedra en un hueco, cuando ésta se hundió. Y al tratar de limpiar para poner las piedras otra vez, miró a un costado y ahí estaba el oro. 6,5 libras. Cano había encontrado un entierro indígena que consistía en máscaras, narigueras y otras figuras. Sin entender bien su significado, reunió a su familia. Lo ponen en una mesa y comienza todo a opinar. Y de pronto mi papá dijo, no, esto hay que llevárselo al cura. Llegaron allá. Y el padre dijo, pues esto no es moneda, esto es oro. Enterados de la historia, cientos de buscadores de tesoros exhumaron tumbas indígenas en busca de oro. Estos saqueadores modernos son conocidos como huaqueros. Al igual que para los conquistadores, las piezas halladas solo tenían valor por su cantidad del metal precioso. Ponían, este es 18, este es 14, este es 24, y tenga del banco. Hasta que en 1939, un director del Banco de la República vio varias piezas esperando a ser fundidas. El director se opuso a la fundición de estas piezas. Este evento dio nacimiento a la que hoy es la colección de oro más grande de América.
el Museo del Oro en Bogotá. Gran parte de esta fue desenterrada por huaqueros, quienes se movían con astucia para dar con los lugares donde había tumbas llenas de riquezas. Ellos sabían escoger el sitio. Buena vista, cerca del agua, buena tierra, y comienza a huaquear con una cosa que se llama la media caña. Tú introduces la media caña y vas sacando una muestra de la tierra. Esa tierra es tierra que hicieron un hueco, sacaron la tierra, enterraron lo que era, el indio enterró sus cosas, sus ollas, sus joyas, todo ahí. Casi 400 años después, los huaqueros lograron desenterrar lo que los españoles nunca encontraron. El oficio de la huaquería logró hacer ricos a muchos. Los Cano acumularon una de las colecciones de oro precolombino más grandes del país, que hoy reposa en las bóvedas del Museo del Oro. La familia Cano, comenzando mi abuelo y mi padre, entregó al museo 11.000 piezas de oro, plata, porque hay pocas de plata, cerámica y piedra. Cano no permitió que el brillante mineral lo cegara y donó las piezas. Sin embargo, la búsqueda de oro encierra una historia de ambición, obsesión y traiciones. Enormes yacimientos y tesoros escondidos han hecho que el hombre se lanzara a las aventuras más peligrosas, sometiendo a poderosos imperios. Uno de esos hombres fue Francisco Pizarro, uno de los conquistadores más sangrientos de la historia. A pesar de su poca educación, era un gran estratega militar, hasta el punto que doblegó y torturó al gran Atahualpa, emperador del Imperio Inca en lo que hoy es Perú. Pizarro no daría tregua en su búsqueda obsesiva por el oro. Desde inicios de la conquista, miles de españoles se embarcaron rumbo a América. Perseguían la misma leyenda que se esparcía por Europa y que ha llegado hasta el día de hoy. América era un continente lleno de oro. ¿Existen realmente fuentes inagotables del apetecido tesoro en nuestro continente? ¿Qué se puede hallar hoy gracias a las nuevas tecnologías? Las vastas tierras del Imperio Incaico, que se extendían desde Ecuador hasta Chile y Argentina, fueron testigos de una de las masacres más terribles que se recuerden. Un solo hombre, a pesar de su poca educación, pondría en jaque al imperio más extenso del continente. Gracias a su insaciable sed de oro, su nombre, Francisco Pizarro. La idea de los españoles de que estos emperadores habían enterrado buena parte de su tesoro. Al enterarse de eso, organizan una expedición liderada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que en el año de 1532 llegan hasta las costas peruanas y pues vieron la oportunidad al llegar los españoles de organizar una especie de rebelión. Pizarro estaba convencido de que estas tierras lo transformarían en un hombre rico y poderoso. Gracias a su fama de estratega, había logrado un puesto destacado entre las filas de los conquistadores. La rica cultura incaica estaba a punto de enfrentar el peligro más grande de toda su historia. Como buen estratega, Pizarro no precisó ingresar con un gran ejército para enfrentarse a los incas. En cambio, se valió de importante información. Estaba enterado de las recientes disputas entre dos hermanos por el trono. Decidió visitar a Atahualpa, el vencedor. El emperador pues aceptó la reunión porque pues no le pareció que los españoles fueran un peligro para él. Le parecía una gente extranjera, exótica que venía y que él quería conocerlos. El inca aceptó la invitación del español, sin imaginar que estaba a punto de caer en una trampa. Atahualpa, al ver que lo tomaban preso, le ofreció a los españoles que les podía pagar un rescate. Entonces los españoles le dijeron obviamente que ellos estaban buscando era oro. Entonces Atahualpa les ofreció llenarles un cuarto. Pero todo el oro del mundo no sería suficiente. El destino de Atahualpa estaba sellado. Antes de matarlo, Pizarro, insatisfecho con todo el precioso metal reunido, torturó al inca convencido de que aún existía más. ¿Dónde estaba el gran tesoro de los incas? Ese era el objetivo de la tortura, claro, era para que ellos entregaran hasta lo último que tenían y contaran dónde habían escondido ese supuesto tesoro. Y después ya los ejecutaban. La muerte de Atahualpa no logró apaciguar la sed de Pizarro por este brillante mineral. El conquistador del Perú inició una nueva travesía, lanzándose a la selva más peligrosa del planeta, la Amazonía.
¿Podría hallarse en su profundidad la mítica ciudad de El Dorado? Evidentemente Pizarro no estaba tan equivocado. Caminó más de 1000 kilómetros hacia el sitio en donde hoy se gesta la nueva fiebre del oro americano. En Araraquara, en la Amazonía colombiana, el oro es el centro de un conflicto que podría arrasar con esta región que todavía hoy permanece intacta. Rodrigo Botero lleva décadas luchando para protegerla. La reciente fiebre del oro lo llevó a indagar en torno a lo que podría ser la sentencia final para lo poco que queda aún de la Amazonía. Los más de 100.000 kilómetros cuadrados de selva han cobrado miles de víctimas que buscan tesoros escondidos entre su naturaleza hostil. Una de ellas fue uno de los aventureros más conocidos del siglo XX. Percy Fawcett fue un aventurero inglés de gran fama, a tal punto que el escritor Sir Arthur Conan Doyle utilizó su experiencia para escribir el libro El Mundo Perdido. Sus expediciones permitieron crear los primeros mapas de la Amazonía. En 1925 emprendió lo que sería su última travesía. Su objetivo era hallar la ciudad perdida de Zeta, un lugar mítico donde se decía que fluían ríos de oro. La misma promesa que arrastró a expedicionarios a internarse en este impredecible lugar todavía lleva a muchos a entregar su destino a la selva. Venidos de comunidades indígenas, Jacobo y Rufina conocen esta región como pocos. Con habilidad, se mueven por el río Caquetá, cuyo fondo dicen se encuentra tapizado en oro. La zona del medio Caquetá fue invadido por mineros brasileros, pero en ese entonces la producción de oro superaba en una mandada de 25 horas sus 400 gramos. Una draga podía llegar a sacar más del kilo. Un kilo de oro a precio actual puede costar más de $45,000 en el mercado. Pero durante la primera bonanza, pocos indígenas se beneficiaron. En la tradición de los pueblos indígenas, la riqueza que existe en el subsuelo es el verdadero collar, es la verdadera corona, es el poder que sostiene la madre tierra. Esta creencia mantuvo alejados a los indígenas de la explotación del preciado mineral, pero no evitó que padecieran las consecuencias de la fiebre. Llegan gente que no son de la región, no los conocemos, no sabemos quiénes son. Jacobo terminó trabajando como buzo, contratado por una embarcación brasileña. Hace 15 años mi esposo buceaba. Me angustiaba demasiado saber que pues, sin esas garantías, cualquier momento él podía quedar debajo del agua. Con el dinero que obtuvieron del buceo, Rufina y Jacobo han comprado su propia balsa para explorar el lecho del río. Hoy son parte de una flotilla de barcazas que dragan el río Caquetá en busca del oro. ¿De dónde proviene este? ¿Es la misma fuente que en el pasado buscaron otros aventureros? El metal viene de una de las reservas más grandes de oro conocidas hasta ahora, el escudo guayanés. La conquista del continente americano ha tenido como uno de sus motores la búsqueda de enormes yacimientos de oro. El dorado ha estado en la mente de los europeos durante siglos. Aún hoy, muchos buscan pistas en las ruinas y en las grandes leyendas que finalmente parecen indicar el camino a la fuente del codiciado metal más grande de América. El escudo guayanés es la formación geológica más antigua del mundo. Tiene dentro de su composición minerales tales como el oro. Miles de millones de años de lluvia, de meteorización, ¿cierto?, de transporte de materiales han generado esa dispersión del oro dentro de toda la cuenca amazónica. Existen también algunos intereses que hablan de la existencia pues, del dorado amazónico. ¿Podría la leyenda del dorado referirse a esta región? ¿Podría estar aquí la recompensa que buscaban Pizarro y Fawcett? Al igual que en el pasado, son los pueblos originarios los que sufren las consecuencias de la repentina fiebre de oro.
los caciques de la región avistan una crisis. Es por eso que Rodrigo Botero ha sido llamado a reunirse con ellos. Según las tradiciones indígenas, la fiebre del oro puede acabar con el equilibrio del planeta. ¿Podrán estos líderes detener algo que parece inevitable? ¿Será que nuevamente la ambición se impondrá sobre la tradición? El oro es estéril. No da hijos. No da semilla. Para estos grupos indígenas, el oro no debe ser sacado. El oro debe ser mantenido en el subsuelo para poder precisamente controlar todos los procesos de enfermedad, violencia y conflicto que genera esa extracción. A pesar de la oposición de los mayores, muchos de sus hijos y nietos se dedican a aspirar el lecho del río en busca del codiciado mineral que los haga ricos. Pero los caciques saben muy bien que esto solo puede traer desgracia. Y la historia les ha mostrado que no sería la primera vez. Cristóbal Colón descubrió en América. ¿Cuál fue el interés? El oro, ¿no es cierto? Vinieron fue a eso, a saquear todo el oro. Es por esa recompensa que muchos como Jacobo aún se arriesgan a desafiar los innumerables peligros que alberga la Amazonía. Mientras que en la actualidad los hombres buscan pequeñas pepitas de oro en las aguas, siglos atrás, los conquistadores creían que sus corrientes los llevarían a una gran ciudad construida en el metal más buscado. Y fue esa pista la que Pizarro siguió después de saquear todo el oro de los incas. Existía la idea de que probablemente en el Amazonas estaba el famoso Dorado y que había pues otra serie de pueblos o de civilizaciones perdidas, escondidas en la selva. Pizarro se adentró en la selva en compañía de Francisco de Orellana, un saqueador cuya ambición lo llevó a convertirse en uno de los conquistadores más ricos de la época. Orellana y Pizarro se enfrentaban a uno de los ambientes más hostiles y peligrosos del planeta, pero aún no lo sabían. Tras una travesía difícil y agotados por las duras condiciones del lugar, el miedo comenzó a hacer mella en sus ánimos. Había toda una idea de que en la selva existían animales exóticos, pero también seres humanos con características especiales. Entre las muchas fantasías que desarrollaron los cronistas en esa época fue la idea de que existía un pueblo de mujeres, de mujeres guerreras, pero que eran muy buenas guerreras y vivían escondidas en las selvas del Amazonas. Ni la entereza que Pizarro había forjado en su juventud, ni la ambición desmedida de Orellana lograron llevarlos a encontrar lo que buscaban. Seguramente en su delirio creyeron encontrarse cercados por las mujeres guerreras, que eran un mito desde la antigua Grecia, las Amazonas. Son esas mujeres guerreras que vieron Pizarro y Orellana las que aún hoy protegen el gran tesoro e impiden llegar hasta él. ¿Se trata solo de una leyenda? ¿O el soñado tesoro se encuentra en otro lugar? Donde quiera que esté, los habitantes trabajan día y noche para encontrar, aunque sea un poco, de este dorado. Rufina y Jacobo suelen quedarse a bordo de sus barcazas durante días e incluso semanas. A pesar de que poseen ojos expertos para encontrar oro, el metal precioso se hace cada día más esquivo. Se le echa jabón en polvo y con agua para que ayude a turbinar, o sea, jalar el tubo. La arena que succiona la balsa es inspeccionada cuidadosamente en busca de pintas de oro. Empezar a mirar si hay unas pintas que es como la punta de un alfiler, ¿sí? Son unos punticos, los llaman pelusas, y ahí miran en la cuya si quedan más o menos 5 a 7 pelusas de manera constante, pongámosle 1 hora, ya está para trabajar. Hoy las balsas apenas sacan 25 gramos en las mismas 20 horas en las que los brasileros sacaban 1 kilo. Por eso deben adentrarse cada vez más a la profundidad de la selva, donde los insumos son escasos y las enfermedades y los peligros acechan. Mientras algunos especulan que el coronel Percy Fawcett encontró a la ciudad oculta de Zeta, o que las Amazonas son reales y que estaban protegiendo la ubicación de El Dorado, otros afirman que en la Amazonía sería imposible encontrar la verdad.
La selva es un desierto verde. Se pierde la cordura. Es una trampa. El oro seduce. Su brillo constante da una sensación de eternidad. Grandes civilizaciones se han obsesionado con él y han encontrado su desgracia siguiendo su brillo. Pero existe una leyenda que puede dar la razón a este delirio. Una tradición milenaria en el corazón de una de las culturas más enigmáticas del continente. ¿Puede este ser el fin del verdadero dorado? La conquista del continente americano ha tenido como uno de sus motores la búsqueda de enormes yacimientos de oro. El dorado ha estado en la mente de los europeos durante siglos. Aún hoy, muchos buscan pistas en las ruinas y en las grandes leyendas que finalmente parecen indicar el camino a la fuente del codiciado metal más grande de América. En Colombia, las piezas elaboradas con maestría por la antigua civilización muisca son la punta del iceberg de una cultura que adoró el oro como pocas. ¿Cuánto oro tuvieron los muiscas? ¿Lograron esconderlo antes de la llegada de sus verdugos? En las lagunas de los páramos que rodean Bogotá puede encontrarse la clave para revelar este misterio. El investigador Roberto Lleras recorre los caminos que atravesaron los españoles hace varios siglos. A esta región llegó un conquistador que dedicó todo el final de su vida para encontrar el dorado. El abogado y escritor había caído en la miseria en su natal España. Llegó a América tras la promesa de grandes riquezas y con la orden clara de la corona española de reclamar las tierras como suyas. El páramo es la región de la tierra más cercana al cielo, pero sobre todo era un espacio sagrado. Estas lagunas se convirtieron en un centro de adoración al que se le ofrendaban oro y riquezas. Muchas de las piezas eran confeccionadas exclusivamente para ser depositadas en estas aguas sagradas. Las historias de estos rituales llegaron a oídos de Gonzalo Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada llega al altiplano cundiboyacense, encuentra las riquezas de los muiscas, la laguna del Dorado, pero siempre está buscando más. Nos encontramos en el páramo de Siecha, a 3.600 metros de altura. Uno podría imaginar a los jóvenes muiscas escogidos de las aldeas recorriendo en su gran ceremonia de correr la tierra por estas zonas y depositando en las lagunas las ofrendas. Es muy probable, por lo tanto, que encontráramos acá ofrendas de más de 500 años de antigüedad. Lleras y su equipo continúan el camino que hace 500 años habría recorrido Quesada con sus hombres en busca de tesoros. Algunas piezas han logrado ser recuperadas por investigadores. Sin embargo, todavía queda mucho por entender acerca de estos tesoros. Estos son fragmentos cerámicos muiscas encontrados alrededor de la laguna de Guatavita en una excavación que yo hice en el 2005. Por el diseño de los fragmentos, estos circulitos que se ven acá nos permite identificar que hicieron parte de ofrendatarios durante el periodo muisca tardío. Y adentro metían las ofrendas de oro, de cerámica, metían esmeraldas, también ofrendaban sangre, pelo, uñas, mejor dicho, ofrendaban de todo. Gonzalo Jiménez de Quesada y sus hombres estaban convencidos de que existía una relación directa entre las ofrendas de oro y la ciudad de El Dorado. A los españoles la leyenda del Dorado les pareció enormemente atractiva. De hecho, ellos necesitaban muy rápidamente conseguir tesoros. En buena parte porque ellos venían endeudados desde España, habían tenido que financiar las expediciones. A medida que avanzaban por el continente, los relatos sobre las riquezas se acrecentaban más y más. Las sospechas de Quesada parecieron confirmarse cuando finalmente encontró el lugar en donde se practicaba el rito de El Cacique Dorado. Se reunían alrededor de la laguna y todos hacían ofrendas desde la orilla. Pero la ofrenda principal, por supuesto, era la que hacía el cacique en una balsa. Él llegaba allí impulsado por sus
súbditos. Unas versiones dicen que tomaba un baño cubierto con trementina y polvo de oro. Otras versiones simplemente que arrojaba objetos. ¿Qué inducía a esta comunidad a arrojar piezas a estas lagunas? Súa era un poderoso cacique. Tenía a su disposición un harén de esposas. La más bella de sus esposas se enamoró de uno de los guardias que la protegía. Una noche, Súa fue emborrachado por el guardia. Y mientras el cacique dormía, la mujer y el guardia lo traicionaron dando rienda suelta a su pasión. Durante 3 noches seguidas, los amantes repitieron la estrategia. Sin embargo, en la 4ª noche su plan falló y fueron descubiertos por el cacique. Enfurecido, Súa sentenció a muerte al guardia traidor. Amarrado a una estaca, el guerrero fue torturado hasta que finalmente le arrancaron el corazón y lo asaron. Horrorizada, la joven princesa decidió huir y se lanzó a las aguas de la laguna, llevándose a su pequeño hijo en brazos. Desde entonces, peregrinos de todo el reino muisca llegaban a las lagunas cargados de dádivas, oro y esmeraldas, pidiendo favores a la princesa. Y los caciques, cubiertos en polvo de oro, se bañaban en sus aguas para recordar la trágica historia. Quesada escuchó este relato y entendió que si arrojaban el oro al agua, deberían poseer enormes cantidades de este metal precioso. Gonzalo Jiménez de Quesada pasó años intentando recuperar el tesoro de las lagunas. Sin embargo, jamás llegó a encontrar todo el oro con que había soñado. ¿Qué laguna contenía el gran premio? Lleras continúa tras la pista para determinar en dónde podría encontrarse ese inimaginable lugar. Esa es la primera o tercera laguna deshecha, depende de cómo uno lo cuente, pero realmente es la más importante de todas, la más alta. Es la que es reputada por ser la que tuvo las ofrendas más importantes. Tras siglos de intentar descubrir el dorado en Guatavita, un hallazgo casual haría cambiar la ruta de los buscadores de oro. En 1855 se encontró la primera balsa muisca que describe perfectamente al cacique cubierto en oro. Fue encontrada en uno de los bordes de la laguna. Para muchos, esta era la prueba de que el dorado yacía en Ciecha. El destino de la balsa tampoco fue afortunado. La historia cuenta que hubo un incendio en un barco, en el barco en el que viajaba la pieza, el barco se hundió y la pieza se perdió para siempre. ¿Realmente desapareció en un incendio? ¿O fue robada al igual que los miles de objetos de oro que se llevó Quesada? La pregunta continúa sin respuesta, pero un nuevo hallazgo revivió la obsesión por descubrir las ofrendas de El Dorado. A pocos metros de la laguna de Ciecha se encuentra un lugar que da cuenta de esa gran obsesión. Este fue el gran túnel o la gran obra que hicieron para drenar el agua de la laguna de Ciecha y poder acceder a las ofrendas de los indígenas muiscas. Este túnel, tallado en esta doble roca, se extiende por 187 metros hasta el fondo de la laguna. El plan era perforar la roca hasta hacer un agujero en la base de la laguna y lograr que toda el agua saliera, dando acceso a los tesoros dorados que se escondían en el fondo. Un accidente terminó con la aventura. Dos versiones se cuentan alrededor de esto. La primera dice que después de haber volado con dinamita una parte del túnel, los señores Urdaneta y Crowther ingresaron muy rápidamente cuando todavía había una serie de gases de la explosión y murieron asfixiados. La otra versión dice que estando ellos inspeccionando ya las obras finales del túnel, se abrió porque ya estaba muy delgada la pared entre la laguna y el túnel, se rompió eso y el agua salió con una fuerza impresionante y arrastró con ellos dos. Tal vez la senda del túnel conduzca hacia donde se albergan muchas piezas aún por descubrir. Por ahora ingresar es un riesgo, y el metal precioso que se encuentre al final de este recorrido deberá esperar. Pero ¿vale la pena destruir una laguna para rescatar las piezas de oro?
Además, nada asegura que en su lecho se encuentre el tesoro mayor. Este no fue el único lugar donde una pieza como la balsa fuera hallada. En 1960, el padre Jaime Hincapié, sacerdote en el pueblo de Pasca, recibió la pieza que cambiaría la historia para siempre. 2 campesinos habían dado con una pieza hecha completamente en el brillante mineral, que confirmaba una vez más la leyenda de una ciudad hecha enteramente en el metal. Al advertir la importancia de la pieza, Hincapié decidió protegerla. Intercedió este cura para que la balsa, para que todo el contexto de ofrenda terminara siendo protegido por el Museo del Oro. En la actualidad, la balsa Muisca es el centro de la colección del Museo de Oro de Bogotá. Su valor es incalculable. ¿Cuántas otras riquezas aún esconde esta región? Con cerca de 34.000 piezas hechas en oro, para muchos el museo es una de las pruebas más concretas de la existencia de El Dorado. Largas travesías, conquistadores obsesionados, investigadores en busca de pistas. ¿Existe El Dorado? Señales, rastros, el hallazgo de piezas son indicios de la existencia de una fuente del codiciado mineral. Sin embargo, pese a no haber dado con una única fuente de oro, esta búsqueda no se ha agotado y hoy grandes empresas utilizan tecnología de punta para dar con ella, aunque lograrlo sea una tarea compleja. Durante siglos, la humanidad se empeñó en encontrar El Dorado. Su búsqueda condujo al enfrentamiento entre grandes ejércitos, al estudio de misteriosos rituales y a riesgosas misiones que atravesaron el continente americano. Sin embargo, nadie logró dar con la ciudad de oro, al menos hasta ahora. ¿Logrará la pericia de los buscadores modernos descifrar finalmente el código para hallarlo? ¿O tendrá la maquinaria moderna que remover la tierra para acceder a la fuente de oro inagotable? Mientras algunos expertos indagan en el pasado, ejecutivos mineros e inversionistas buscan la riqueza en la explotación de yacimientos. Los mineros artesanales tienen un cierto sexto sentido para localizar sitios donde hay valores. Hay varias formas de explotar el oro. La más tradicional es el oro aluvial, el oro en ríos. En muchos ríos de Colombia, las pequeñas balsas han sido reemplazadas por embarcaciones sorprendentes. En la minería aluvial de gran escala, que es la que hacemos nosotros, se utiliza unos equipos grandes que se llaman dragas. Lo que hacen es extraer del fondo del aluvión, que está hasta una profundidad de 30 metros con relación al piso, digamos. ¿Permitirá la tecnología encontrar la riqueza que reposa bajo los ríos? ¿Será necesario desagotar las lagunas? ¿Se podrá llegar al fondo de los cenotes? ¿O será del mar de donde se recuperen los tesoros más grandes? La tecnología permite llegar a lugares a los que antes era imposible acceder. ¿Podrá la riqueza estar enterrada? La minería de roca o minería de beta es una minería que implica una actividad de exploración difícil. Hay que abrir la tierra con explosivos, ir construyendo túneles bajo la tierra. ¿Logrará el hombre penetrar la tierra para llegar al Dorado? ¿O estará este quizá en entierros aún por descubrir? ¿Habrán logrado nuestros antepasados burlar la historia y asegurarse que el Dorado desaparezca? Más allá del valor monetario, ¿qué tiene el oro que nos lleva a invertir en tecnología y recursos para encontrarlo? El oro permanece brillando. Hay una sensación de incorruptibilidad, ¿no? Y esa sensación de eternidad es muy atractiva. El oro era un bien de prestigio, es decir, era un bien de intercambio a larga distancia, entonces el acceso al oro era muy importante. Compran oro, venden oro, ¿cierto? Y hay otros sectores también de la economía en el mundo que atesoran oro como una forma de salvaguardar su riqueza. En la crisis económica de 2008, el precio del codiciado metal se disparó como nunca, multiplicando por 4 su valor. Cuando vienen esas crisis económicas, entonces se desata una fiebre por oro para especular, oro para atesorar. Molemos en un mes 10.000 toneladas de mineral. Ese mineral tiene unos 7 gramos por tonelada, que sacamos unos 70 kilos de oro en un mes de trabajo.
Es muy difícil de estimar cuánto oro puede haber bajo la tierra. Colombia es un país con minerales, es rico el oro, pero desafortunadamente a ciencia cierta el Estado no tiene información sobre sus reservas y su potencial minero. Los últimos descubrimientos en los ríos y en las montañas de América han revivido la fiebre dorada. Empresarios invierten enormes sumas de dinero y ponen tecnologías al servicio de esta búsqueda frenética. Pero como en el pasado, encontrar oro parece a veces cosa del azar. Debe haber mucho oro que no sabemos que existe. Uno puede gastarse sumas muy importantes haciendo exploración y no encontrar nada. ¿Logrará por fin la tecnología moderna encontrar lo que costó miles de vidas y derrocó imperios enteros en América? ¿Será ella quien revele por fin la ubicación de El Dorado? Es una cosa mítica de pensar que se iban a encontrar una ciudad de oro o grandes riquezas. Yo creo que El Dorado es la capacidad de la gente de buscar esas minas y esas vetas. El oro seduce. El oro llevó a los hombres a soñar con poder. El oro enceguece, porque el oro es una fantasía escurridiza. Realmente nunca encontraron lo que estaban buscando, les fue muy mal, muchísimos murieron. ¿Es posible que los cronistas hayan interpretado equivocadamente las leyendas indígenas? Yo creo que el tesoro al que se están refiriendo son las grandes insignias de sus deidades. Quizá no están enterrando oro como lo han tratado de afirmar muchos cronistas. ¿Mito o realidad? Lo cierto es que la obsesión por el oro transformó la historia del continente. En la época prehispánica, en las Américas en general, el oro no era codiciado. El oro era respetado, reverenciado, utilizado y era un bien sagrado. Los españoles son los que provocan las guerras por el oro, las matanzas por el oro. Durante los siglos de la colonia, el aparato militar de España estuvo dedicado en gran parte a saquear el brillante mineral de las regiones dominadas. Muchísimas las expediciones que buscan un dorado que no existe, pero sí existe en la imaginación popular, ahí nunca va a desaparecer. Las expediciones en busca del dorado, de las riquezas, uno puede decir que en toda América no han cesado todavía. Minas de kilómetros de profundidad, expediciones al corazón de la selva, excavaciones que intentan descifrar antiguos códigos o mapas que llevan a tesoros incalculables. Todavía muchos buscan el dorado y, como en el pasado, están dispuestos a todo para obtenerlo. ¿Es el dorado el secreto para la felicidad? ¿Vale la pena arriesgar todo por la riqueza dorada?